Hey, bienvenidos a un nuevo video de electrónica y programación. En el video de hoy vamos a ver el tema de reducción de resistencias en serie. Antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like para más contenido. Comenzamos. Pues bien, tenemos la reducción serie. ¿Y qué es esto? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a explicar primero el tema. Cuando tenemos dos resistencias en serie, ¿sí? Si tenemos una resistencia acá, perdón, aquí está, y otra acá, y tenemos que la primera resistencia es de 10 ohms, y tenemos que la segunda resistencia es de 20 ohms. Pues resulta que estas dos resistencias las podemos unir en una sola. Es decir, podríamos tener una sola resistencia. Que nuestro circuito no lo facilitaría porque en vez de tener que poner dos elementos y ocupar espacio, pues simplemente podríamos sustituir por una de un valor equivalente. ¿Y cuál sería el valor de esta resistencia? Pues cuando dos resistencias están en serie, lo único que se hace fácil y sencillamente es sumar las resistencias. ¿Sí? Entonces nos quedaría que estas dos pueden pasar a ser esta resistencia si esta la ponemos de 30 ohms. Esto es una resistencia equivalente, que en un circuito con varias resistencias, pues nos lo facilita mucho. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una fuente y vamos a ponerla en serie con dos resistencias. Pues bien, vamos a ponerles valores. Vamos a poner que esta fuente es de 6 volts, esta resistencia es de 10 ohms y esta es de 25 ohms. Pues bien, como ya les dije, si tenemos dos resistencias en serie, simplemente las vamos a sumar. Se va a eliminar una, la que queda va a ser del valor equivalente de las dos, y al otro elemento no le va a afectar en nada. Entonces, este circuito pasaría a ser igual que tener nuestra fuente de 6 volts con una sola resistencia, y que esta resistencia sea de 35 ohms, que es la suma de estas dos. ¿Sí? Hasta ahí creo que todo está entendido. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí arribita. Supongamos ya más resistencias, ¿no? Tenemos una fuente de 10 volts. Tenemos aquí una resistencia que está en serie con otra resistencia. Esta a su vez con otra. Y por último, aquí tienen otra. Pues bien, si vemos el siguiente circuito, vamos a ponerles valores primero. Esta quiero que sea de 1 kilo ohm. Esta quiero que sea de 10 kilo ohms. Esta quiero que sea de 3 kilo ohms. Y esta de 8 kilo ohms. Estos valores son obviamente solamente a nivel de simulación. No hay resistencias de 8 kilos, solamente hay valores aproximados. Sí, pero solamente es para entender el ejercicio.
Pues bien, si vemos esto, aquí en nuestro circuito se traduciría en tener bastantes elementos. Tan solo tendremos 4 resistencias y la fuente. ¿Y por qué no reducirlo a una fuente y a una resistencia? Eso ayuda a prevenir bastantes errores. Pues bien, primero reducimos estas dos, ¿sí? Todas están en serie, por lo tanto, una opción podría ser ir sumando resistencia por resistencia, es decir, 1 kilo con 10 kilos, pues nos daría 11 kilos. 11 kilos con 3 kilos, pues nos daría 14 kilos. Y así ir sumándolas todas una por una, ir reduciendo una por una. Pero en este caso, como todas están en serie, pues lo podemos hacer directo, simplemente sumarlas todas. Tenemos 10, y 1, 11, y 3, 14, y 8, 22. Entonces, este circuito sería lo mismo a tener aquí nuestra fuente de 10 volts con esta resistencia de 22 kilo ohms, teniendo en cuenta que 1 kilo ohm es igual a 1000 ohms, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que tener presentes estos prefijos. Y pues bueno, vamos a poner un ejemplo más. Déjenme pongo otra hoja. Vamos a poner un ejemplo más en el cual ya estará un poco más complicado, pero igual va a seguir siendo muy sencillo. Tenemos aquí dos resistencias que van a dar a un diodo. Luego está otra resistencia. Aquí vamos a poner un capacitor. Ya les dejé un video de símbolos electrónicos por si quieren pasar a verlos para ver cuáles son los símbolos electrónicos más comunes. Y aquí vamos a poner otro diodo. Aquí, como vemos, ya hay más elementos, no solo resistencias. Así que vamos a poner valores. 10 volts. 1 kilo. 200 ohms. 3 kilos. Y 600 ohms. Y un capacitor de 10 nanofarads. Pues bien, realmente el valor del voltaje y del capacitor no lo vamos a utilizar, pero pues simplemente es para darle realismo al asunto, ¿no? Primero, vamos a reducir estas dos resistencias, ¿sí? Vamos a irnos paso por paso, es decir, tenemos esta de 1 kilo y esta de 200 ohms. Si las sumamos, pasaría a ser a 1.2 kilos o lo que sería igual 1200 ohms. ¿Sí? Recordemos que 1 kilo es igual a 1000 ohms. Entonces, este circuito pasaría a ser nuestra fuente, pero ya aquí con solo una resistencia. Aquí vendría el diodo, otra resistencia, capacitor, otra resistencia y el diodo. $1.2 kilos. Y pues, como podemos ver, aquí ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no podemos reducir estas resistencias, porque entre esta y esta hay un elemento. Entre esta y esta también hay un elemento. Entonces ahí terminaría nuestro circuito. Si por ejemplo aquí antes de llegar al capacitor hubiera otra resistencia, pues entonces se sumarían esta y nos daría la resistencia equivalente para solo quedarnos con una. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.